Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Bienvenidos una vez más a este su programa Conexión de Fe. Un programa que edificará su vida a través de la Biblia, de la palabra de Dios, que nos exhorta, nos anima y nos da vida para seguir hacia adelante en el ministerio y en la obra de Dios. Una de las cosas que he preparado en este momento es acerca de cómo podemos vencer esas adversidades que muchas de las veces queremos siempre culpar a otras personas. Muchas de las veces queremos echarle la culpa a alguien de los mismos conflictos que vienen en nuestras vidas, pero debemos de entender una verdad. Debemos de entender algo que es preciso y que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Que la situación entendamos que el problema no es de alguien más, ni de otra persona, sino que mío. Es algo mío que yo primeramente necesito arreglar delante de Dios. Este propósito es de llevar a conocer una verdad tan importante, de saber que mi principal enemigo soy yo mismo. Este es el tema en este momento que le quiero hablar. Mi principal enemigo soy yo mismo. Es ese ser que hay dentro de uno mismo, que es el alma, de saber cómo está mi corazón, de saber cómo está mi interior, cómo está mi mente, cómo son mis pensamientos, de qué es lo que yo recibo cada día de alimentar esta alma y este cuerpo por el cual le sirve a Dios. No es que la gente es culpable de todo lo que yo veo a mi alrededor. Es saber que el principal motivo y mi principal enemigo soy yo mismo. ¿Y qué puedo hacer para enfrentar esta situación? Dice la palabra ya en el libro de Salmos 19:10, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la destina del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Y es importante que me deje yo llevar por lo que Dios me va a enseñar a través de su palabra, ya que la palabra de Dios es la autoridad, es lo que me especifica, es lo que me dice Dios, cómo debo conducirme en mi vida, en mi interior. Es como Dios quiere que viva para Él, es como Dios quiere que guarde su palabra. Dice que la palabra de Dios es más dulce que la miel que destila el panal. Si hay algo que puede confortar mi vida, mi corazón, es la palabra de Dios. De que si hay algo que me va a ayudar a poder ayudar a otras personas, es la palabra de Dios. No es que yo me sienta mejor que nadie, sino que es que la palabra de Dios me quiere dar confortación a mi alma para poder yo ayudar a otras personas que necesitan conocer del amor de Cristo. No hay enemigos en este lugar, sino que uno mismo, de saber que la lucha, el primer enemigo es uno mismo, que hay que enfrentar, hay que luchar con uno mismo, de saber que su palabra es más dulce que la miel. Es una palabra que me quiere instruir, es una palabra que me quiere enseñar, me quiere proteger, me quiere guardar, me quiere dar sabiduría de saber cómo conducirme, de saber cómo dejar guiarme por la voluntad y el propósito de Dios, para que otros lleguen también al conocimiento de la verdad. Qué bendición también es allí en Salmos 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién podrá entender cualquier cosa o cualquier error que pueda suceder en mi vida o en mi situación? Específicamente los que me son ocultos. Hay cosas que si tengo guardadas, que no expongo, que no las llevo ante Dios, que no las llevo hacia el altar, se dejarán guardadas y esas se opacarán la bendición que Dios tiene para mi vida. Algunas de esas cosas que se empiezan a opacar, de las cuales Dios me quiere instruir,
Son cosas que pueden ser de bendición, pero que mi propio yo las puede apagar, las puede opacar, y no dejo que fluya la bendición del Espíritu Santo sobre mi vida, a fin de que me instruya, a fin de que me enseñe, a fin de que Dios me diga las áreas de mi vida en las que debo cambiar, en las que debo actuar, en las que debo de ser mejor, a fin de poder ayudar a otros en el conocimiento de la verdad. Hoy en día se instruye mucho humanismo por diferentes lugares, se instruye mucha carnalidad, se instruye mucho humanismo, cosas que no convienen, cosas que ni siquiera se estipulan en lo que es las Escrituras. Necesitamos enseñar lo que Dios quiere hablar a la humanidad, lo que Dios quiere decir al hombre, lo que Dios quiere decir a cada familia, instruirnos, pero necesito vencer a ese principal enemigo que soy yo mismo. Ese enemigo que a veces no deja recibir esa bendición que Dios quiere dar a mi vida para poder ayudar a otros. Ese primer enemigo muchas veces soy yo mismo. Necesito sujetarme a lo que es la voluntad de Dios. Necesito pasar tiempo rodillas, orando, sujetándome con Dios y decirle: Señor, sé tú en mi vida, sé tú en mi corazón, sé tú en mis pensamientos, que sea tu palabra quien sea dominada mi corazón y por la cual yo pueda instruir y edificar la vida de otros. A veces nos dejamos llevar por las corrientes de nuestra propia manera de pensar, de nuestra propia manera de creer, y nos olvidamos que es Dios el que tiene la autoridad aún sobre nuestras propias vidas. Lleguemos a la palabra, lo que nos dice también, es necesario que alguien me enseñe. Yo necesito de que alguien me enseñe, de que alguien me instruya, de que alguien dé conocimiento a mi corazón y a mi vida para poder yo ayudar la vida de los otros. Y el problema muchas veces, a veces de mí mismo, es de que ese propio enemigo que soy yo mismo, no permito dejar que se me instruya, que se me enseñe, que se me especifique las verdades de la bendita y preciosa, gloriosa palabra de Dios. Necesito saber que necesito ser instruido. Necesito saber enseñado, porque Dios quiere, dice, que aún, dice, todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y cómo debo de llevar ese conocimiento limpio, puro, perfecto, como Dios lo especifica? Que no llegue ya con mancha, que no llegue sucio, que no llegue con carnalidad, que llegue con la pureza que se nos ha especificado a través del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Salmos 19:13, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Una de las cosas que necesito entender es de que esa soberbia me persigue, de que esa soberbia me quiere tumbar, me quiere opacar. Esa soberbia no quiere que reciba yo lo que viene de parte de Dios para que otros sean bendecidos. Esa soberbia me quiere apagar el entendimiento. Esa soberbia me quiere decir que ya no sé nada, que no necesito ser enseñado, que ya para eso me preparé, que ya para eso yo estoy listo. En ninguna manera sigo peleando la buena batalla, sigo aprendiendo cada día. Necesito seguir conociendo de Dios cada día. Necesito que se me enseñe y se me ministre cada día. Y necesito que esa soberbia se aleje totalmente de mi vida, sin dejar que ni siquiera ni una mínima cantidad de soberbia la pueda percibir y dejar que entre en mi vida y dañe mi corazón. Porque cuando la soberbia empieza a crecer, cuando la soberbia empieza a aumentar y se empieza a alimentar, en vez de cortarla, en vez de apagarla, en vez de reducirla, de cortarla totalmente como la cizaña, esa soberbia crece y se agarra tanto que muchas de las veces es difícil de cortarla.
difícil de hacerme entender a mí mismo que es por mi bien, es por el bien de la gente, es por el bien de la iglesia, de que Dios lo que quiere es que la gente llegue al conocimiento de la verdad a través de su palabra y no de lo que yo piense. Preserva, dice ahí en el Salmo 19:13, preserva también a tu soberbio de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Es lo único que puede librar mi integridad, ser libre de la soberbia. ¿Por qué la soberbia es tan mala? Me he preguntado y he dicho una y otra vez, ¿por qué la soberbia es tan mala? ¿Cuál es el resultado de la soberbia? ¿Qué acarrea la soberbia detrás de todo esto sobre mi vida? ¿Qué sucede si no la limpio, si no le digo a Dios, acorta esa soberbia de mi vida? ¿Por qué es tan mala esa soberbia? Dice la palabra de Dios en Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Hay una sola situación por la cual yo puedo entender de que así como de la misma manera yo puedo disciplinar a mis hijos cuando veo que no están conduciéndose en el camino correcto, o sobre los respetos que se debe de conducir, sobre la manera que debe de vivir, cuando no está haciendo lo que se le ordena, la corrección les es necesaria, y dice que para eso hay una vara que se llama la vara de corrección. Sí, corregimos a otros, aún mis propios hijos los corrijo, pero ¿quién me va a corregir a mí? ¿Quién me va a instruir a mí? ¿Quién me va a ministrar? ¿Qué vara de corrección caerá sobre mi vida? La única vara de corrección de que yo puedo ver sobre mi vida es cuando vea los fracasos después de haberme sometido y no haber cortado esa soberbia cuando podía haberlo hecho de mucho tiempo. Ver los fracasos una y otra vez, y aún así todavía retener todavía esa soberbia que es tan mala y agresiva. Ver los resultados de los fracasos y no de reconocer delante de Dios que no soy nadie, que solamente es Él, que es su palabra, que es su poder, y nada yo tengo que ver en este lugar, sino que solo su bendito amor y lo que es la voluntad de Dios. Es por su gracia, es por su amor y su misericordia que estamos en este lugar. Ese corazón que late es porque Él lo permite. Esa sangre que corre por estas venas es porque es su voluntad. Ese aire que estos pulmones respiran es porque es su preciosa voluntad. Y yo no soy nadie ni digno de decir, yo soy mismo quien merezco nada. Yo no merezco nada. Es la soberbia que me persigue, y es ese enemigo principal que debo de pelear es conmigo mismo, con el interior de lo que es el reflejo de mi exterior. Lo que traigo por dentro muchas veces lo reflejo por fuera con mis expresiones, con mi manera de actuar, con mi manera de vivir, con mi manera de expresar, con mi manera de sentir lo que hay dentro de ese corazón. Y ay de mí, decía el apóstol Pablo, si no anuncio el evangelio. Debo de anunciar el evangelio, debo de predicar la palabra de Dios, pero sea a la manera que el Espíritu Santo nos guíe, con una convicción de tal manera que el corazón se quebrante, con una condición de que el amor del perdido se arrepienta de su pecado y su maldad, de una manera de que el que está escuchando llegue a sentir que verdaderamente se encuentra probablemente en la misma situación. Y saber que hay alguien, que solamente Dios es el único que nos puede quitar de esa soberbia que nos persigue. ¿Por qué es tan mala la soberbia? ¿Por qué es tan mala esa soberbia? Dice también la palabra del Señor, la soberbia nos quita la bendición. La soberbia nos quita la bendición. Salmos 19:11, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Una de las cosas que yo debo de mirar es poner mis ojos en Cristo.
guardar su palabra, guardar lo que se me enseña, guardar lo que se me instruye. Muchas de las cosas voy a mirar a ciertas cosas que aún mi propia vida no van a querer estar de acuerdo, pero eso es lo que Dios dice. Eso es de la manera como Dios quiere que me conduzca. No es la manera que el mundo dice, no es la manera que el mundo exterior quiere actuar, es de la manera que Dios dice, como Él lo estipula por medio de su palabra. Dice que esos dichos queden guardados en mi corazón, para que esas palabras que salgan de este instrumento que Dios formó, y eso es un cuerpo, por el cual esa voz llega a sus oídos y reflejan lo que el Espíritu Santo pone en su corazón, que sea palabra de Dios. Palabras de quebranto, palabras que convenzan, palabras que conviertan el alma de un pecador. Y no sea palabras de alguien que se deja llevar por las corrientes de esa soberbia que nos persigue. La soberbia roba la integridad del hombre. La soberbia roba la integridad del hombre. Si hay algo que el hombre está perdiendo últimamente, es esa integridad por causa de esa maldita soberbia que no queremos cortar, no queremos destruir, no queremos despojarnos de esa inmundicia que nos persigue y roba la integridad del hombre. Aún hombres todavía totalmente queriendo llegar de rodillas al altar, pero esa soberbia, esa manera de lo que es pecado, se puede llamar también soberbia, no deja que el hombre llegue a los pies de Cristo, y el hombre pierde su integridad. Pierde el hombre su familia, pierde el hombre su esposo, puede el hombre a perder aún a sus propios hijos por la soberbia y por la integridad que no quiere guardar ni retener por causa de la humildad. La humildad nos hace retenerla, mas la soberbia nos hace perderla. Dice ahí Salmos 19:13, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Preserva es una de las cosas que tenemos que orar cada día, mi querido hermano. Que esas soberbias no me persigan el día de hoy, y mucho menos se enseñoren de mí. Que esas soberbias que están ahí atacándome ahí una y otra vez no me tumbe de lo que yo quiero ser. Ese enemigo que soy yo mismo, mi propio ser, mi propio yo, es al quien debo de vencer primeramente. Antes de tumbar a otros allá por fuera, el que primero de tumbar es mi propio enemigo, esa soberbia que me persigue y que no me deja llevar la bendición de Dios hacia otros conforme al Espíritu Santo. Esa soberbia que está hoy en día tomando a muchos hombres de la voluntad de Dios. La soberbia hace que pierda la bendición de Dios. Una de las cosas también que tenemos que entender, que no necesitamos de fama. El mundo sí necesita fama, el mundo sí quiere ser reconocido, el mundo sí quiere que se le aplauda, el mundo sí quiere que se le levante, el mundo sí quiere que se le anuncie por todos lados, pero como siervos de Dios no necesitamos fama, necesitamos seguir siempre humildes conforme al corazón de Dios, caminando en humildad, viviendo en humildad, y que el nombre de nuestro Dios sea levantado y glorificado por siempre y para siempre y cada día. No necesitamos fama. Este mundo verdaderamente es lo que busca, la fama. Los artistas, los actores, los grandes deportistas que podemos ver lo que quieren, fama. Que les persigan las cámaras, que los persigan fotografía, que los persiga diferente tipo de telecomunicación. Es lo que este mundo quiere, fama, ser reconocidos. Pero lo que nosotros debemos hacer como siervos, ser siempre humilde delante de los ojos de Dios. Apartados siempre, alejados de cualquier lugar que nos pueda llevar a la fama, y después la soberbia nos tumba y nos baja de la voluntad de Dios.
El único que debe de ser enaltecido es nuestro Señor Jesucristo. Que Él merezca siempre la honra y la gloria, que toda la preeminencia sea para Él, y de nosotros que la humildad se refleje a través de nuestro servicio, a través de sentir a este humilde siervo, de decir: humíllate delante de Dios cada día, porque Él vino, dice, siendo rico, vino ¿qué? A hacerse pobre, teniéndolo todo, vino ¿qué? Dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo hombre, como usted, como yo, de la humanidad que podemos mirar, de una manera que nos enseñó en la humildad en que debemos de andar. Una de las veces no queremos ya conocer mensajes que nos hablan de la humildad. Ya no queremos hoy escuchar mensajes reflectivos que nos enseñen a caminar en humildad, a ser reverentes delante de Dios. Que la humildad sea el principal motivo en nuestra vida por la cual servimos a Dios cada día. Que la humildad sea siempre nuestra base principal, nuestro alimento, nuestra comida, de qué manera podemos nosotros vivir. Y que no esa soberbia que se quiere levantar y que se quiere dominar nuestra propia carne, nuestra manera de sentir. Dice la palabra de Dios, 2 Corintios 7:14. Pues si de algo me he gloriado con el respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. El apóstol Pablo decía que si había algo de que gloriarse sería de vosotros. Si había algo de que gloriarse sería de aquel trabajo, de aquel esfuerzo que por nombre de nuestro Señor Jesucristo se le fue instruido. De los padecimientos, de las persecuciones, de los fracasos, de cómo se les injuriaban, de cómo se les amonestaban. De esa era la manera como deberíamos de gloriarnos en las situaciones y circunstancias difíciles en nuestras vidas. De los acontecimientos duros, probablemente de algún fracaso, probablemente de alguna pérdida, probablemente de algún sentir o algún ser querido. En esos padecimientos deberíamos de gloriarnos. Decir: gracias, Señor. Yo no merezco, pero por tu voluntad y tu infinita misericordia, sigo hacia adelante solo por tu gracia. Dice, cuando se gloriaba, dice, con Tito y el resto también de la familia que era en Cristo, resultó verdad. Resultó positivo para animar a otros. Resultó para que la unidad que era en el amor los unos con los otros se mantuviera firme en el amor fraternal, que se expresaba como iglesia, como hermanos, en el mismo sentir, en la misma unanimidad, en el mismo concepto, amándonos, dice, los unos a los otros, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese amor debe ser el mismo sentir, ese amor debe de ser un amor con humildad, un amor de expresar, un amor de llevar el amor de Cristo hacia los perdidos, el amor que solamente Cristo Jesús puede dar. Y una vez que derribe ese enemigo que está estorbando mi vida cada día, esa adversidad, ese gloriarme, ese mismo yo, ese mismo humanismo, esa misma carnalidad, una vez que ese dominio, ¿verdad?, que el enemigo lo termine, entonces esa soberbia será derribada y diré: Señor, heme aquí. Aquí estoy, Señor. Úsame como me quieras usar. Señor, úsame para que yo hable lo que tú quieras que yo hable. Señor, úsame para que yo diga las palabras que tú quieres que yo diga. Señor, úsame para que yo exprese las verdades, el conocimiento de la verdad, a fin de que otros sean salvos. Entonces, derribando ese enemigo que es uno mismo, el Señor nos dirá: instrumento me es escogido este. Instrumento me es escogido. Entonces el Señor nos dirá: somos instrumentos del Señor.
para llevar su voluntad, para llevar su palabra y para que también esas almas sean salvas, sean edificadas, sean llevadas a la plenitud del conocimiento de la verdad. Lo que está guardado, lo que se nos expresa, las bendiciones de Dios que nos dice cada día. Eso es en lo que debemos de vivir cada día. Eso es en lo que debemos de actuar. Yo le digo en este momento que nosotros que ya hemos sido reconciliados con Cristo, dejémonos de vivir o de pensar en el mismo yo. En el mismo yo, este logo que es yo y siempre yo, y primero yo. Que quitemos ese a un lado. Que esa soberbia no estorbe, que ese orgullo no domine nuestro espíritu, que hagamos todo eso a un lado. Para entonces poder llegar a los pies de Cristo y decir, Señor, heme aquí. Aquí estoy, Señor. Úsame, Señor, conforme a tu palabra. Úsame, Señor, conforme a tu voluntad. Y de esa manera entonces, dice el Señor, veremos grandes maravillas en nuestras vidas. Podemos mirar los cambios en las familias de otros. Podemos mirar entonces los cambios trascendentales en las familias de los que verdaderamente reciben la palabra. Aquellos que la retienen y la guardan en su corazón. Para que cuando el enemigo llegue a quererla robar, ahí está retenida, llevado un mensaje por el Espíritu Santo. Que el Señor bendiga sus vidas grandemente, siga hacia adelante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vivamos en humildad cada día, como que si hoy fuera ese último día, que Cristo viene pronto a recoger su iglesia. Dios es fiel y Dios sigue siendo fiel. Lo único que tenemos que hacer, caminar en humildad cada día. Doblar nuestras rodillas al Señor y decir, hoy yo quiero depender de ti. Hoy yo quiero sujetarme a tu voluntad. Espíritu Santo, toma control de mi vida, de mis palabras, de mi mente, de mi corazón, de lo que yo puedo hablar, de mis ojos, de mis oídos. Toma control, Espíritu Santo, a fin de que pueda vencer este primer y principal enemigo, que soy yo mismo. Dios le bendiga grandemente. Siga hacia adelante, siga sirviendo con integridad. Siga llevando la obra de Dios hacia adelante. Levantémonos y edifiquémonos en el amor de Cristo Jesús. Todo es con un propósito, para que los que están perdidos conozcan la verdad, para que sean alcanzados y para que sean bendecidos muy grandemente de parte de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Sabe que Dios no cambia? Dios no cambia, cambiamos nosotros, cambiamos nuestra manera de ser, pero Dios nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y seguirá siendo el mismo. Un Dios de misericordia, de amor y de poder. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.